El objetivo número 2, hablamos de la ley de cheques. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? De las normas bancarias según el pago de cheques y los depósitos. Hay una ley de cheque en nuestro país. ¿Qué es un cheque? Es un medio de pago. Por ejemplo, usted va a donde le acepten cheques, claro está. Usted va a comprar algo y presenta el cheque, se lleva su mercancía y se quedan con el cheque. O sea que es un medio de pago. Una persona, el librador es quien emite el cheque. Ordena a una entidad bancaria, que es el librado, que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona. O sea, en el cheque tenemos, lo vamos a ver las partes del cheque, que hay diferentes partes. El librador es la parte del que usted debe de, ese término, librador. Librador, si yo hago un cheque de mi chequera, de mi cuenta, yo soy el librador. Entonces, los conceptos claves. El librador, la persona o empresa que emite y firma el cheque. Quien emite es quien va a firmar. Entonces, ese es el librador. El librado ya es el banco que va a pagar ese importe. El tenedor, receptor o beneficiario está aquí. Le dicen tenedor, receptor o beneficiario. Nosotros lo conocemos como beneficiario. El endoso se clasifica según las manifestaciones que contenga y según se transmita o no la titularidad. Cuando hablamos de endoso, estamos hablando de que un cheque, por ejemplo, vamos a ver más adelante, de que el cheque, cuando usted lo emite a nombre de una persona, esa persona debe de endosarlo, o sea, poner su firma detrás. El cajero bancario, cuando recibe cheques, ya sea para cambiar o para depositar, debe asegurarse que el cheque está endosado y que la persona que lo presenta es el último endosante. Lo vamos a ver ahora. Entonces, las partes del cheque. Vamos a ver las partes del cheque. El nombre del librador o el número de la cuenta regional. Aquí vamos a tener el nombre del librador. También a veces aparece el nombre del banco, puede ser. Todo va a depender. Lo que usted debe de identificar en qué lado usted tiene en esa información. Pero el nombre de la empresa o del dueño de la cuenta aparece aquí. Y el nombre del banco aparece aquí debajo. El nombre del beneficiario, receptor también. El beneficiario lo tenemos acá. Ese es el beneficiario. Tenemos el nombre de la institución bancaria, que es aquí, estos datos que están aquí. Tenemos el concepto del cheque. Los cheques deben de tener un concepto. Compra de flores, para pagar jardinería, para pagar a fulanito de tal, pagar factura número tal, cuestiones así. Este es el concepto del cheque. La banda con caracteres magnéticos es esta que está aquí, que tiene, esa banda contiene los números de la cuenta del banco, la institución como tal, es completo, porque nosotros como usuarios manejamos los últimos dígitos de una cuenta, pero en el banco tiene unos números, unos códigos que vamos a ver más adelante a qué se debe. El número del cheque que está aquí en esta partecita, la fecha del cheque es algo que el cajero bancario debe prestar mucha atención, porque un cheque vencido no debe de cambiarse. El monto en números del cheque lo tenemos ahí, el valor en números. También tenemos el monto en letras, este que está aquí, monto en letras.
Y tenemos por último la firma del librador. El librador es el dueño de la cuenta, el que firma. En este caso, José Antonio. ¿Alguna pregunta de eso del cheque? Sí, sí, profesora, tengo una. Dígame. Con respecto a la fecha, que usted habló de la fecha, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que el cheque está vencido? ¿Sería por medio de si se pasó del día o cómo así? ¿Cómo? Explíqueme ese No, chingo. lo vamos a ver más adelante, pero la ley de cheques establece un periodo de 8 meses para que un cheque sea aceptado. Ejemplo, yo emito un cheque a ti, Jesús. Te doy un cheque con la fecha de hoy, 24 de marzo del 2021. Ese cheque tú lo entras en un bolsillo de pantalón y se te olvida. Y ese cheque tal vez lo encuentran después en la casa y lo guardan. Y guardaron el cheque y a ti se te olvidó eso. El cheque pasa ahí tiempo y nadie se da cuenta de que el cheque está ahí ni nada. Y le pasan meses y meses. Entonces, cuando tú quieras cambiar el cheque, a lo mejor ya no vas a poder porque el cheque va a estar vencido. Entonces, cuando tú lo presentas al banco, el cheque, el cajero bancario debe saber que ese cheque no puede ser cambiado. Bien. Ok, entiendo. Entonces, tipos de cheques, también importantísimo para todos ustedes. Cheques cruzados. ¿Qué significa un cheque cruzado? Que tiene dos rayas. Tiene dos rayas. No sé si ustedes la están viendo aquí. No sé si la figuran. Dos rayas ahí. Entonces, ¿qué significa un cheque que tenga dos rayas? Ojo, cajero bancario. Solamente el beneficiario del cheque puede cobrarlo. El beneficiario, o sea, esta persona, es la única que puede cobrarlo en efectivo o depositarlo a una cuenta. No acepta más endosos. Un cheque puede estar endosado varias veces, pero el cheque cruzado no acepta más endosos. Debe ser depositado o canjeado por el beneficiario. El cheque al portador, como su nombre lo indica, antes se hacían muchos cheques al portador, ya no tanto. Es un cheque que cuando a usted se le extravía, cualquiera que lo encuentre puede usarlo y no hay problema, porque está al portador. Al portador quiere decir que si yo tengo este celular, yo soy quien lo porto, o sea, yo soy la que puedo disponer. El que se encuentre un cheque al portador puede disponer de él. El cheque no endosable también, este se parece muchísimo al cheque cruzado. Pero hay empresas que lo tienen cruzado y hay otras que le ponen un sello que dice no endosable o no negociable, como este caso. O sea, cuando usted encuentra en el área de caja que van a cambiar un cheque que dice no negociable, no endosable o tiene las dos rayas, quiere decir que la persona que está aquí, ese nombre, es la misma quien debe de cambiarlo o depositarlo a su cuenta. O sea, nadie más lo puede hacer. Bien, no negociable, no endosable o el cheque cruzado. Tienen más o menos el mismo mecanismo. Tenemos los cheques viajeros. Son cheques que cuando una persona va de viaje, de vacaciones, compra un cheque viajero que puede ser aceptado a nivel mundial. Entonces, hay entidades que lo emiten, como por ejemplo American Express, Visa, Mastercard, el Citibank, emiten cheques viajeros. Pero los bancos en general tienen el mecanismo de cheque viajero. Entonces, vamos a hablar ahora tipos de endoso. Cuando hablamos de endoso, en este caso particular nos estamos refiriendo a los cheques. ¿Qué significa endosar? Firmar por detrás. Ah, está firmado por detrás. Ah, está bien. Eso se llama que está endosado.
se refiere a la forma en que se escribe en la parte de atrás. Eso es un endoso. Y los cheques, ojo, cajero bancario, muy importante. Los cheques deberán ser pagados siempre al último endosante. Ejemplo, yo le hago un cheque a Confesora. No sé si Confesora está ahí en la videoconferencia. Yo le hago un cheque a Confesora. Por supuesto, profe, que sí. Yo le hago un cheque a Confesora como beneficiaria, ¿verdad? Y yo lo firmo como librador. Le hago un cheque a Confesora. Confesora, ese cheque no puede ir al banco a cambiarlo. Y Confesora endosa el cheque, Confesora, y le pone el número de cero. Y ese cheque se lo da a otra persona. Esa otra persona sería la última endosante. Pero si esa otra persona no lo pudiera endosar o no pueda ir al banco, no lo puede depositar, entonces lo firmaría y se lo puede entregar a otra persona. Es decir, pero no tantas porque no hay tanto espacio en el cheque, vamos a decir. Lo que quiere decir esto es que el cheque debe ser pagado al último endosante. El que se presenta en la ventanilla del banco debe ser siempre el último endosante, cuando sea para cambio de cheque. Si es para depositar, ya el cheque, por ejemplo, yo se lo doy a Confesora y Confesora lo endosa por detrás poniendo para depositar en la cuenta de Confesora número tal. Y ya Confesora puede mandar a quien ella quiera a depositar. Cuando hablamos de pagado, quiero decir cambiado por efectivo al último endosante. Entonces, hay diferentes tipos de endoso. Hay endosos que son en blanco, que está seguido de otro endoso. Se reputa que el firmante ha adquirido la propiedad del cheque. O sea, el último siempre va a ser el dueño del endoso, o sea, el que tiene la capacidad para disponer de ese cheque. El endoso que figure en un cheque al portador, ¿se acuerdan? El cheque que cualquiera lo encuentra y ya es dueño. El endoso que figure en un cheque al portador hace responsable al endosante. Si este cheque fuera al portador y yo me lo encuentro, yo lo endoso. Yo soy la responsable del cheque, pero yo soy la que lo iría a cobrar. Pero en materia de seguridad, acuérdense que el tema se llama seguridad bancaria. En materia de seguridad, yo soy la responsable. Cuando el endoso tenga la mención valor al cobro u otra mención, implique un mandato, el tenedor puede ejercer todos los derechos que se derivan del cheque. Cuando el endoso diga valor al cobro, quiere decir que tiene todos los derechos que se derivan de esta transacción, de ese cheque. Perdón. Miren aquí los endosos. Aquí es donde yo le digo que, por ejemplo, en este caso, el cheque a nombre de Ricardo de Jesús, me imagino, él lo puede cambiar en el banco. Pero si él no puede ir a canjearlo, a cambiarlo por efectivo, se lo entrega a otra persona y la otra persona viene y lo firma también de nuevo, porque el cajero se lo va a pagar a quien esté ahí, tiene que estar firmado. Entonces, modo de extender o expedir un cheque. Extender o expedir lo ponemos en vocabulario corriente. Hacer un cheque. ¿Cómo se hace un cheque? Regularmente usar tinta oscura, que sea azul o negra. Azul o negra. Evitar salirse de las líneas. Fíjense que hay líneas en cada casilla. Hay que evitar salirse de las líneas. Le pone las fechas, el beneficiario, el importe en número y en letras. Y los centavos, las monedas, miren, se pone con 00 porque termina en 00.
Si terminara en 05, dijera con 05/100. El concepto, si es necesario, servicios varios, la firma del librador, mírenla aquí. Entonces aquí tenemos el número del cheque, la fecha, tenemos el monto en números, el monto en letra, el beneficiario, el dueño de la chequera, de la cuenta, el banco, el concepto, y miren la banda magnética, que es algo, un mecanismo de seguridad que tienen los bancos. Eso contiene el número de la cuenta. Entonces, el endoso debe de colocarse legible y sin salirse de la línea. Miren, ¿ustedes ven? Y los cheques a favor de empresa, otro ojo para ustedes. Cuando el cheque está a nombre de la empresa, no debe ser cambiado en efectivo nunca. El cheque a nombre de la empresa, quiero decir, a una persona física que lo presente, no debe de ser cambiado. Por ejemplo, dice, depositar en la cuenta número, y miren el sello, ¿verdad? El sello de la empresa. Regularmente se le usa el sello legible con la tinta oscura. Los cheques a nombre de empresa llevan sello, preferiblemente. Condiciones de un cheque para ser devuelto. Un cheque que tenga tachaduras, borrones, que no tenga firmas, que sea el valor en letras y en número distinto. Usted no lo puede pagar. Que el papel, usted lo sienta, el papel de seguridad de los cheques es un papel que es un poquito gruesito. Usted se va a dar cuenta al tocar un cheque de verdad y un cheque falso en el papel. Es un papel como especializado. En fin, hay una serie de condiciones que usted debe de estudiar para ver si el cheque debe de devolverlo o no. Acuérdese también que hablamos de la fecha. La fecha debe de estar dentro del rango indicado por la ley de cheques. ¿Qué sucede cuando un cheque se extravía? El cheque que le dimos a Jesús, que el cheque se perdió o se guardó por ahí. Vamos a decir que después Jesús se recordó que le habían dado ese cheque, pero él no encuentra el cheque, él no sabe dónde quedó. Entonces, ese extravío de los cheques debe de ser registrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Jesús va donde la persona o empresa que le dio el cheque y le dice, el cheque se me ha extraviado. Entonces, cuando ese cheque se le ha extraviado, esa empresa o persona al banco va y llena un formulario, puede ser también en línea, llena un formulario para detener el pago de ese cheque, porque ese cheque fue extraviado, Jesús no sabe dónde lo puso. Y no necesariamente haya llegado a los 8 meses que dijimos que tienen de vigencia. Por eso el cajero bancario debe tener pendiente la vigencia, la fecha y contar. Si hay 8 meses, no puede pagarlo. Los cheques que sean en dólares y en euros, la vigencia es de 6 meses. Siempre hay que verificar las fechas para asegurarse de la vigencia. Entonces, el cheque que es extraviado, ¿Jesús lo va a perder? No, no lo puede perder. Él me dice a mí, si fui yo que se lo emití, el cheque a nombre de él, y yo entonces hago la diligencia, lleno un formulario, y el banco no me garantiza que va a detener el pago, porque el banco tiene que asegurarse que ese cheque no haya llegado a ninguna de las sucursales, que no haya llegado al cobro, porque si llegó a ser canjeado, ya el banco no puede hacer nada. Bien. Los cheques de tesorería, cuando hablamos de tesorería, estamos hablando de la Tesorería Nacional de la República Dominicana. Ustedes saben que hay empresas que hacen negociaciones con empresas del Estado y regularmente cuando hay negociaciones con la empresa del Estado, los pagos salen de tesorería. Tesorería es quien paga.
Entonces, el mecanismo para usted solicitar y tramitar el extravío de un cheque es un poquito, es casi similar, pero es diferente. Porque en vez de ser la empresa quien hace los trabajos en el banco, sería la tesorería. ¿Por qué? Porque vamos a decir, Confesora tiene negociaciones con una empresa del Estado. Le dieron un cheque a esa empresa del Estado y a Confesora se le extravió. Confesora debe de ir a la empresa que le dio el cheque a decirle que se le extravió. Entonces, esa empresa le hace una investigación y unos datos y luego esa empresa del sector público lo pasa a tesorería para que tesorería haga las investigaciones del lugar y proceda con el impedimento al canje o impedimento al pago del cheque. ¿Alguna pregunta sobre el tema de cheques, señores? Tema muy importante para ustedes.